sino como persona. Al pensar en él, algunos momentos de su vida vienen a nuestra mente. Una vez acostada, una noche estrellada, hermosos girasoles e introspección en sus autorretratos. El grupo 3010, en coordinación con la licenciada Elizabeth García de Rosa, detalló ambas perspectivas para poder presentar el día de hoy a nuestro público presente una obra que nos dirá cuántas noches tuvieron que pasar para que Van Gogh pudiera presenciar las estrellas en un cielo despejado. Comenzamos. Años, el 30 de marzo de 1853, Vincent Van Gogh nació en Holanda. Hijo de un pastor y una artista malhumorada, cuyo amor por la naturaleza, el dibujo y las acuarelas se transfirió a su hijo. Fue criado en una atmósfera religiosa y refinada. Desde pequeño era muy emocional y no tenía confianza en sí mismo. También mostró signos de un temperamento malhumorado y agitado, que atormentaría sus proyectos a lo largo de toda su vida. En 1863, a los 10 años, entró en el colegio de Seiberstein. Por situaciones familiares, tuvo que abandonarlo porque sus padres no tenían buena situación económica. En 1869, a los 16 años, empezó a trabajar en una galería de arte llamada Wittil de la Halle. Esta galería estaba siendo dirigida por su tío. Allí comienza su afición por la pintura y la literatura. Después, se trasladó a Londres. Para administrar y consultar obras de arte a los comercios del lugar. Repartió en cada comercio algunas de sus obras. Fue en ese lugar donde conoció a Eugenio. Hija de Úrsula Lloyer, patrona de la pensión donde se hospedó, se enamoró perdidamente de ella. Pero para su mala suerte, la chica estaba comprometida
después de su estancia en Londres, pasó las vacaciones en familia en Elwood. Allí le confesó a su familia su tristeza por el rechazo de Eugenia. Esto lo conllevó a vivir aislado. Se dedicó a leer libros religiosos e incluso perdió el interés en su trabajo. En estos momentos tan deprimentes de su vida, vio la religión como su único camino y decidió hacerse predicador. En mayo de 1875 fue enviado a París. Ahí creció su amor por el arte. Un año después, regresó a Londres. Allí permaneció durante 2 años. Por aquel tiempo, Van Gogh aumentó su fanatismo religioso. Se convirtió en pastor protestante y se trasladó a una región minera en Bélgica. En esa región minera fungió como misionero. Y se dedicó a dibujar a la gente de la comunidad. Lograba captar algún rostro que le interesara, elegía a quién pintar y les hacía rápidamente un retrato. Van Gogh era fascinante en verdad. La gente estaba sorprendida con el talento de Van Gogh. Lanzaba unos trazos y lograba dibujar a otra persona. Les decía cómo posar y ¡zas! Un gran retrato. Por supuesto que esto le dio mucha práctica a Van Gogh. Seguía eligiendo a quién pintar y nuevamente le comentaba qué pose debía hacer para hacer un retrato increíble. Como bien dicen, la práctica hace al maestro. Van Gogh siguió eligiendo personas para dibujar en Bélgica, donde se encontraba en ese momento. Qué talentoso era Van Gogh. En 1880, aprovechando su estancia en Bélgica, con la ayuda de su hermano Theo, se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Bruselas, donde estudió dibujo y perspectiva.
apoyo económico, moral y emocional, de manera continua y desinteresada. La gran amistad que les unió está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron durante su vida. En los siguientes 10 años, Van Gogh pintaría cerca de 900 lienzos. En un viaje a La Haya, en el año de 1881, empieza a relacionarse con los círculos de artistas del lugar y decide interesarse por la naturaleza humana. Sus primeras acuarelas fueron utilizando tonos apagados, como se reflejó en su obra Naturaleza muerta por sol y suelo, de 1881. Los elementos se ubican sobre una mesa, formando una acentuada diagonal, recortándose ante el fondo que contrasta con la claridad de los objetos, a excepción de la botella. Un potente foco de luz procedente de la izquierda ilumina la composición, destacando el abocetamiento de los componentes de la naturaleza muerta. Otra gran obra, pero del año 1882, fue Los pobres y el dinero. Van Gogh muestra esta crisis olvidada por el hombre moderno y que sostiene la riqueza de la economía, con cuerpos oscuros, con miradas tristes, con movimientos lentos. Y esa oscuridad que está en todos los rincones del mundo. Su primera gran obra fue Comedores de Patatas, pintada en 1885. La idea de Van Gogh era mostrar la pobreza y la dura realidad de la vida campesina, lo que resaltó con los toscos y manos huesudas que han labrado la tierra para obtener los alimentos que están poniendo ahora en el plato y que se han ganado honestamente su comida. Durante este tiempo, Van Gogh tenía dificultades para encontrar el amor. Pero estaba empezando a recibir interés en sus pinturas, lo que conllevó a que se dedicara plenamente a la pintura, estudiando la teoría del color. Su hermano Theo, un comerciante de arte, le comentó a Vincent que debería haber más color en sus obras. Van Gogh pintaba campesinos y paisajes rurales, usando tonos de la tierra oscura. Alrededor de este mismo tiempo, el estilo de Van Gogh comenzó a evolucionar. Sus colores se hicieron más vivos y brillantes, y sus pinceladas se refinaron al seguir las formas de los objetos que representaban. Lamentablemente,
eran todavía difíciles de vender, pues nadie valoraba ni admiraba su arte. En 1888 se traslada a Arles, al sur de Francia, donde descubrió la luz del Mediterráneo y los colores, adoptando los tonos claros y brillantes. Una vez allí, Van Gogh entró en el periodo más productivo y creativo de su vida, al pintar su famoso girasol. Los girasoles tenían la intención de impresionar a Gaudí, como un gesto de amistad. Cuando Van Gogh se había mudado a Arles, en el sur de Francia, había soñado con la creación de una comunidad de artistas, en la cual Gaudí sería su mentor. Por este mismo tiempo, también pintó su famosa obra, La Noche Estrellada. Algunas teorías aseguran que la noche estrellada tiene cierta simbología relacionada con la muerte. De hecho, los árboles que aparecen en el cuadro son cipreses, asociados a los cementerios y a la muerte. Un comentario de Van Gogh sobre la pintura así lo confirma: mirar a las estrellas siempre me pone a soñar. Sin embargo, también fue una época de grandes desgracias para Vincent, comenzando un periodo de estancia en el hospital para enfermedades mentales y deterioro físico. En el verano de 1889, Van Gogh lo pasó pintando paisajes al aire libre. Para realizar una nueva pintura, colocaba el lienzo frente a él y de fondo toda la parte arquitectónica, con torres de iglesia, casas, chimeneas, pueblos, y en una fina franja, a la altura del horizonte, reservaba la vista para los campos y la vegetación. Esto lo reflejó en su famosa pintura, El Sembrador. Van Gogh se mudó a la Casa Amarilla en octubre de 1888, llamada así por el color de sus paredes, y a insistencias de Theo, su hermano, Paul Gauguin, un amigo de la familia, se mudó junto con él. La relación entre ellos se fue haciendo más y más difícil debido al fuerte carácter de ambos. Un día, durante una discusión, Van Gogh llegó a atacar a Paul.
envolvió la oreja en un paño. Por supuesto, también se vendó la cabeza. Después de ello, se dirigió a un burdel que frecuentaba con Polo. Ahí le dio este regalo a una prostituta llamada Rachel. Después de esa noche, regresó a la casa amarilla. A la mañana siguiente, la policía lo encontró inconsciente. Posteriormente fue trasladado al hospital de Athens. Se avisó a su hermano Theo y Vincent no recordaba lo que sucedió. Quedó ingresado durante 14 días en este hospital. Allí pintó su autorretrato. Aunque de este confuso evento existen todavía otras versiones. Van Gogh sufría de una depresión clínica y en diciembre de 1888, después de rebanarse su oreja izquierda, fue internado en un hospital psiquiátrico. Entró y salió de hospitales durante ese año. Pero para mayo de 1890 se sentía mucho mejor y se fue a vivir bajo la supervisión del doctor Gacho, quien trataba su enfermedad mental. Al no tener dinero para pagar las consultas, Van Gogh le hizo un retrato. Hoy en día, el retrato del doctor Paul Gachet es una de las obras de arte más caras del mundo. Dos meses después, ocurrió una tragedia. Vincent pintaba su inquietante obra Cuervo sobre el Pilar. Cuando terminó, decidió salir a pasear en un campo de cultivo y de repente, debido a su condición psiquiátrica y tras un último episodio de crisis en el que su depresión empeoró, él mismo se dispara en el estómago. Pensando que es por el bien de todos. A causa de esta lesión, Vincent Van Gogh falleció el 29 de julio de 1890 a la edad de 37 años, en brazos de su querido hermano Theo Van Gogh.
Murió 6 meses después y fue enterrado en Utrecht. En 1914, la esposa de Theo, Johanna, que apoyaba enérgicamente las obras de Vincent, hizo que el cuerpo de Theo se enterrara nuevamente en el cementerio de Auvers, al lado de Vincent. Durante su breve carrera, vendió solamente 2 pinturas. Las obras más finas de Van Gogh fueron producidas en menos de 3 años por una técnica que crecía más y más, apasionada en la brochada, en color simbólico e intenso, en tensión superficial y en el movimiento y la vibración de forma y línea. La fusión inevitable de forma y contenido de Van Gogh es poderosa, dramática, rítmica, imaginativa y emocional. El artista estaba absorto completamente en el esfuerzo para explicar su lucha contra su locura o en la comprensión de la esencia espiritual de hombre y naturaleza. Su legado continuó gracias a la esposa de Theo, Johanna, quien recolectó tantas pinturas de Vincent como pudo, pero descubrió que muchas estaban perdidas o destruidas. Y había sido la propia madre de Van Gogh quien había tirado cajas llenas de su arte. El 17 de marzo de 1901, 71 de las pinturas de Van Gogh se exhibieron en un espectáculo en París y su fama posteriormente creció, lo que dio como resultado que Vincent Van Gogh sea considerado el mejor pintor holandés. En 1973, el Museo Van Gogh abrió sus puertas en Ámsterdam para que sus obras sean accesibles al público, con un precio de 19 euros de entrada. El museo alberga más de 200 pinturas, 500 dibujos y 750 documentos escritos que incluyen cartas a la hermana de Vincent, Theo. Y para concluir este acto, una pequeña reflexión. ¿Sabías que Van Gogh comía pintura amarilla? Porque el amarillo es un color brillante y él pensaba que hacer eso lo iba a hacer feliz. Todos pensaban que estaba loco por comer algo tan venenoso y tóxico, pero si lo miras desde un lugar menos vicioso, te das cuenta que en realidad es como cualquier otro, que todos desesperados buscamos una forma de ser felices, aunque no sea tan buena para nosotros. Tal vez todos tenemos nuestra propia pintura amarilla. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Gisela Olmos Gordillo, quien será la encargada de la actividad didáctica.